Sí, pues la verdad, yo agradezco mucho la visión de los productores de pensar en mí a partir de haber visto Leona. Ya que leo el guión, pues sí, me di cuenta que entiendo esa visión y empatizo profundamente con el texto. Eh, y como dices, no estamos acostumbrados en México a hacer mucho romance adolescente. Siento que de pronto hemos pecado en la industria de ser condescendientes con los jóvenes mexicanos y pues los jóvenes mexicanos han respondido al no ir a ver cine mexicano. Entonces siento que es una oportunidad para reivindicar el cine mexicano con esas generaciones y dar otra oportunidad a volver a conectar con la identidad nacional juvenil, que siento que no ha sucedido en los últimos años. Eso me da mucho gusto. Y bueno, pues sí, un placer haber hecho esta película, haber podido poner de mi experiencia y de pues de mis ganas de hacer esto. Y agradecido de nuevo pues con los productores que tomaron el riesgo, porque esa es la única manera de lograr eso que no se ha logrado en el cine mexicano, tomando esos riesgos que no se han tomado y que siento que por fin se abrió esa puerta y ojalá el público responda de manera positiva. Puedo. Cada vez me siento peor, las medicinas me sirven menos. Se puede ver de muchas maneras esta película y nos pudimos ir a ver, nos pudimos ir por un lado como más, pues sí, más dark, o sea, como más enfocados en la tragedia, pero justo la idea es lo opuesto, es como, ¿qué hacemos con la tragedia? Siento que eso es como uno de los temas principales de esta película, y no solo qué hacemos con la tragedia, qué hacemos con la tragedia cuando estamos enamorados. Entonces, ambos personajes creo que empiezan la película pensando en sí mismos o en su situación como una tragedia y se terminan enamorando, lo cual es interesante porque pareciera el peor momento para enamorarse para ambos. Y es interesante jugar con eso, con que los sentimientos de pronto no conocen lógica o practicidad. Y bueno, para mí creo que el realismo es importante en el sentido que haga sentir al espectador, como que para mí es difícil conectar con personajes o situaciones que me quedan dudas si eso pudo haber sucedido así o no. Entonces, como que sí el objetivo era contar esta historia, pero también como no desviarnos de lo que dos adolescentes pueden genuinamente sentir o pasar en cierta medida. Entonces, para mí es importante eso, pero claro, aprovechémonos de que es una ficción y de lo que eso nos sirva para hacer pues de las emociones más intensas. Hello. Ayúdame en algo. Señorita. No me digas señorita. No, ¿Qué tanto sabes de tablet? Desde que leí el guión, y justamente como dices, que no hay mucho cine mexicano de romance adolescente, siento que para mí, desde que lo leí, dije, es muy importante que esta película se cuente con adolescentes de verdad, que no busquemos como gente más famosa o más grande y que finjan ser más jóvenes como se ha hecho y que siento que no es muy afortunado. Entonces, al buscar adolescentes de verdad, bueno, Axel es su primera película como actor. Viene de un pueblo en Texas que se llama West Laco, que está en la frontera con Nuevo León. Y Andrea, que ya tenía más experiencia, que nunca había hecho tal cual un protagónico o a este nivel, pero que sí tenía experiencia y que es alguien chilanga, de verdad, como de barrio, alguien pues que tiene más experiencia, que tiene por lo tanto, una madurez mayor y que pudo acompañar a Axel en su proceso, pues, de protagonizar una película de este calibre. Siento que más bien yo como director quise escucharlos y meterlos a ellos en el guión, más que meterles el guión a ellos, como que, ¿por qué no estas personas, estos actores, estos profesionales que tienen esta edad, que están cerca de estas emociones, ¿por qué no mejor acercamos la película y el guión a ellos? Y eso fue lo que hice, como por ejemplo en el caso de Axel, que su idioma nativo es el inglés, entonces su manera de formar frases en español es particular, es una cosa que no es fácil de escribir como guionista, entonces más bien era, como él lo decía, en los ensayos yo lo reescribía en el guión
Y de ahí salió esa frase de déjame estar contigo. Es particular. No es algo muy común de decir si tu idioma es el español, como que quizás tenemos otras maneras de decir algunas frases. Y siento que eso enriquece como lo genuino, de que estas dos actores pongan de su propia persona en sus personajes. Entonces hay más detalle y nitidez y tercera, ¿no? Y más dimensiones en el personaje. No me va a dar tiempo de conocerla toda. ¿Por qué? Porque tengo fecha de caducidad. ¿Es seria tu enfermedad? Joana, por ejemplo, es mi amiga desde hace muchos años, entonces como que eso mismo que con los protagonistas, Joana, dije, Joana queda bien aquí, o sea, como que hay algo que yo quiero de ella, que ella puede dar en este personaje, y entonces eso es como una mancuerna de alguna manera sencilla y que da muchos frutos porque la conozco de antes. En el caso de Regina, por ejemplo, pues una delicia trabajar con alguien como tan profesional y en un personaje que no estamos acostumbrados a ver. Y como que también eso, como dices, recomendar, o sea, sí, de pronto los directores, los productores solemos encasillar a los actores y entonces los metemos en el mismo personaje que ya hemos visto, pero tanto ella como Silvia Navarro, o sea, son actrices completísimas a las que creo que pueden enriquecer proyectos si se les saca del lugar común. O sea, como que tienen una experiencia tremenda y son además personas pues como muy sencillas en el buen sentido, como de trabajar, de tratar, de profundizar en el personaje y que pueden dar, o sea, que tienen mucho por dar, como que no se les ha explotado al 100%. Mónica del Carmen, pues bueno, una actriz igual, con muchísima experiencia y con ideas también particulares de cómo abordar las cosas, como que tomándose, todas estas actrices que tienen mucha experiencia, tomándose tan en serio un personaje que no es el protagónico, pues es algo que enriquece mucho la película. Tener a gente con tanta experiencia rodeando a estos dos adolescentes, pues es sí, mejora y engrandece la película en un muy buen sentido.